Vamos a, vamos a hablar va a ser la continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Yo cuando era pequeño, todavía estoy pequeño, pero cuando era más pequeño, me recuerdo que en la escuela allá en México, en Guadalajara, porque aunque parezca italiano, soy mexicano, de esos, soy indio yo. Yo sé que muchos me dicen que entre francés, italiano y no sé, pero bueno, me recuerdo que cuando yo escupía o alguien escupía, con mucho odio y rencor los niños decían, ese es judío porque escupió. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los judíos con una escupida? No entendía, pero ahora que he crecido, que he estudiado un poquito más del asunto, que Dios nos ha dado un poquito más de revelación, me he dado cuenta que desde el principio de la existencia de Israel hasta la fecha, el diablo, sus demonios y las personas del mundo entero tienen un odio que a veces las personas ni se pueden explicar. ¿Por qué tanto odio hacia un pueblo tan pequeño, tan insignificante en el centro de la tierra? Pero eh, vamos a ver cómo en la Biblia se profetizó y cómo ese demonio ¿cómo se le dice? Antisemitismo, que significa, todos ustedes saben lo que es eso, ¿no? Antisemitismo, o sea, odio a los descendientes de Abraham. Semitismo porque de Sem es que vienen los judíos, ¿no? Recuérdese de los 3 hijos de Noé. Y de esos 3 hijos, uno de ellos era Sem. Y de ahí es donde vienen los judíos o los israelitas. De ahí el nombre semitas, semitismo. Pero hemos visto un odio y vamos a ver por qué comenzó este antisemitismo. No solamente a nivel estatal o nacional, sino a nivel mundial, donde es increíble, es impresionante cómo aún dentro de la iglesia existe un odio. Yo me recuerdo cuando trabajaba en lo secular, ahorita solamente trabajo en el ministerio, en la iglesia, me dedico al 100% a ello, pero cuando yo trabajaba en lo secular, tenía un amigo que tenía tanto odio a los judíos. Y yo una vez le pregunté y le dije, oye, ¿y tú por qué odias tanto a los judíos? ¿Qué te han hecho? Y me contesta y me dice, mira Rubén, yo odio tanto a los judíos porque eso es lo que me han enseñado en mi iglesia. Pero no solamente en mi iglesia, históricamente es verídico. Yo los odio tanto porque esos judíos, y lo decía con un desprecio horrible, fueron los que crucificaron a mi Señor Jesús. Y eso jamás se los voy a perdonar. Imagínese cuando la Biblia dice que los culpables de la muerte de Jesucristo fuimos nosotros los pecadores, usted y yo. Y estoy bien seguro que si hubiésemos estado en aquel tiempo cuando físicamente crucificaron a Jesús, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, sí, aunque tengas cara de angelito, de arcángel y de Juan Diego y de quien tú quieras, quizás nosotros hubiésemos sido unos de los que hubiéramos dicho, crucifíquenle, mátenle. Sí, entonces esa no es razón válida para apuntar a los judíos con los dedos, con el dedo y decir, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, ustedes fueron, porque en lo que condenas a otro, dice Pablo a los romanos, te condenas a ti mismo. Porque el pecado nosotros hacemos ante nuestros ojos no es muy grande, pero cuando alguien más hace el mismo pecado que uno,
Ahí sí lo vemos grandísimo. Por eso Jesús dijo: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo, la 4x4, y después saca el palito, la espiguita que tiene tu hermano en el ojo. Bueno, en Romanos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, vemos algunos versículos que dieron lugar para que comenzara el antisemitismo con más fuerza todavía. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento. O sea que lo que nos va a decir el apóstol Pablo no es un cuento de Calimán o una novela de esas que salen en Uglivisión, o cómo se llama, Univisión, sino que no es un cuento que alguien se inventó, es una verdad bíblica que fue entregada al apóstol por la persona del Espíritu Santo y la preservó en su palabra para que nosotros la conociésemos también. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenía ese dolor Pablo en su corazón? No solamente porque era judío, sino porque tenía el Espíritu Santo. Y quizás usted físicamente no es judío, pero usted tiene el Espíritu Santo en usted, ¿sí? Y él tenía tristeza por la siguiente razón, el 3: porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo. ¿Usted sabe qué significa eso, no? Desearía yo irme al infierno. ¿Qué corazón? Eso solamente viene del Espíritu Santo. Por amor a mis hermanos, los que son mi familia, según la carne, físicamente. Se está refiriendo a los judíos. Eso lo aclara en el versículo 4. Dice que son israelitas. Esa palabra, ese término israelitas o israelíes, viene desde los tiempos bíblicos. No son palestinos, por favor. Esa palabra palestinos no existía hasta algunos cuantos años atrás, por un líder de los árabes llamado Arafat, Yasser Arafat, ¿no? Yasser Arafat, que le cambió el nombre, pero no es Palestina. Hay un canto cristiano que cómo vamos a Palestina y todo eso. Está bien, yo sé lo que quieren decir, pero ese nombre no está en la Biblia, no es bíblico, no existe. Alguien se lo cambió. Son israelitas o judíos o hebreos, según el tiempo en que existieron. Entonces dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea que nosotros los cristianos, por si hay alguno que no entendía esto y odiaba a los judíos, no. Todas nuestras prácticas de culto, nuestra liturgia como cristianos, todo viene de los israelitas, de los judíos. Nuestras raíces son judeocristianas. Otra razón por la que debemos de amar a ese pueblo. Las promesas, 5, de quienes son los patriarcas. Decimos nosotros los cristianos que somos hijos de Abraham. Bueno, pues eso viene de ellos, de los patriarcas. Y fíjese esto, y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea que Cristo, Jesús, hermano, como le dije la semana pasada, no fue guatemalteco, nada en contra de Guatemala, no fue cubano. Se me vienen los países cuando veo las caras de ustedes, por eso es que las digo. No fue hondureño, no fue mexicano, no fue americano, no fue ¿qué?
judío, 100% judío. Y si tú amas a Cristo, pues tienes que amar su raza también. El vino, ¿verdad? Usted no puede decir, ay pastor, yo lo amo mucho, aunque parece francés, pero usted es mexicano, pero odio a México y a México. Pues no, ¿verdad? No. Entonces, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Las sectas que niegan que Jesús es Dios no saben qué hacer con uno de los versículos más claros que nos muestran en la Escritura que el Jesús de la Biblia que nosotros servimos, el objeto de nuestra adoración en este lugar, es nada menos, no nomás fue un buen maestro, un buen profeta, un buen hombre, sino que nosotros creemos, según lo que la Escritura enseña, que Jesucristo es Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces continúa en el 6 y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, fíjese, aquí es donde quiero detenerme un poquito, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hasta ahí, hermanos. Este es uno de los versículos favoritos de la iglesia cristiana. Escuche bien esto. De la iglesia cristiana que creen en una doctrina o teoría, diría yo, que le han llamado la teoría del reemplazamiento. En inglés le dicen the theory of replacement. Theory of replacement. Esa palabra es muy importante que la apuntemos si estás tomando notas, porque ahorita con todo lo que está pasando la vas a escuchar mucho en YouTube, entre los círculos cristianos. Y básicamente lo que esta doctrina de reemplazamiento o como dije yo, teoría de reemplazamiento, simple y sencillamente lo que significa es que hay un grupo de cristianos que creen esta doctrina y piensan, esta doctrina enseña que Israel ya no es una prioridad en la persona de Dios, sino que ahora la iglesia ha reemplazado a la nación de Israel. ¿Sí me entendieron? O sea que Israel ya no tiene importancia para Dios. Israel ya es como cualquier otra nación, ya no es la nación santa y escogida de Dios, sino que ahora la nación santa y escogida de Dios que reemplazó a Israel somos nosotros los cristianos. Eso no es lo que yo creo, yo le estoy diciendo lo que enseña esta doctrina de reemplazamiento. ¿Me está siguiendo? Ojalá y sí me siga con cuidado en esta mañana, porque no le voy a dar solamente ensaladita, sino que ahora sí le voy a dar mucha carne, y ojalá y no se me atragante, no se me ahogue. Ya ve como los niños, un niño de 6 meses y le da un T-bone steak, ¿qué le pasa? Y ojalá y no se me desmayen y se me mueran algunos aquí por lo que vamos a estar enseñando. Aquí dice, estas son las bases que ellos usan. No, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y aparentemente eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero todo tiene una explicación. Acuérdese que cuando uno va a interpretar un versículo de la Biblia, reglas de interpretación es que tenemos que interpretarla a la luz de toda la escritura, de lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. No nomás a este versículo dice esto y ya, ¿verdad? Porque ahí hay mucho peligro.
hay un versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó, y nomás por eso tú vas a ir y te vas a ahorcar. No, pues hay que leer el contexto, ¿no? Y después dice otro, ve tú y haz lo mismo. Y vas y te vas a ahorcar porque dice ve tú y haz lo mismo. Pues no, la Biblia es palabra de Dios, pero hay algunas cosas que Dios no habló aquí. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, por ejemplo, hay lugares donde el que está hablando es el diablo, como cuando tiene conversación con Dios, y etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar todas esas cositas, pero esto es palabra de Dios, inspirada por Dios, 100%, ¿sí? Entonces está otro versículo que quiero que lo leamos también para que vea la mentira de, bueno, cómo se surgió esta doctrina de reemplazamiento. Y por esta doctrina de reemplazamiento, bueno, ahorita les explico. Romanos 2:28. Pues no es judío, fíjese, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces muchas personas, los que creen que ya Israel ya no es prioridad para Dios, que ya no es importante para Dios, que ya es cualquier nación como todas las demás, y que piensan que ya la iglesia tomó el lugar de Israel, usan este versículo y dicen, ya ves, no es judío el que es según la carne o exteriormente, sino el verdadero judío es el que lo es en lo interior, adentro. Entonces, las personas que no estudian mucho la Biblia, que no son expertos, pues se lo creen luego. Pero todo esto tiene su explicación. Entonces, hay más versículos que nos dicen estas cosas. De allí es que llegó, como ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir, la doctrina de reemplazamiento. Ya todos saben qué es eso, ¿verdad? Doctrina de reemplazamiento, teología de reemplazamiento. La doctrina que enseña que la iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya no es importante para Dios, que Dios ya acabó con Israel. Eso es lo que significa la teología de reemplazamiento, que nosotros no la creemos, yo solamente se la estoy explicando. De allí, de esa doctrina, es que vino el antisemitismo. ¿Se fija cómo tenemos que tener cuidado con las doctrinas que enseñamos? Porque cuando abrimos la Biblia, nosotros los pastores, y comenzamos a enseñar la palabra, hay mucha gente que se cree de todo lo que uno dice. Y yo les he enseñado a ustedes que no crean todo lo que yo les digo, por más bonito que se escuche y aunque te haga llorar. Todos ustedes son responsables delante de Dios de abrir la palabra del Señor para verificar que lo que se te está enseñando es bíblico y viene de Dios y no de un hombre. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, cuando empezaron a enseñar la teoría de reemplazamiento, en la misma iglesia comenzó un despertar de odio y de rencor hacia los judíos. De allí es que este hombre llamado Hitler, Adolfo Hitler, en el siglo pasado, 1940 y algo, en esa década, que se levantó con un odio y comenzó a hacer campaña en contra de los judíos que vivían, no nomás los que vivían allí en esa área de Alemania, sino con los judíos de todo el mundo. Y una de las razones por qué él tuvo tanto odio, ¿usted se ha preguntado por qué Hitler tenía tanto odio hacia los judíos? Hay varias razones. Una es porque, si usted no sabía, Hitler era mitad alemán y mitad judío también. Su mamá era alemana y su papá era judío.
Pero cuando él estaba muy pequeñito, dice la historia que el papá, que es judío, lo abandonó a él y a su mamá, los abandonó. Entonces eso generó un odio, un rencor en contra de los judíos, porque su papá era judío y lo había abandonado. Pero no solamente allí le empezó el odio hacia los judíos, sino que él comenzó a estudiar, porque era religioso también. Empezó a estudiar la doctrina de reemplazamiento, de que Dios ya había terminado con los judíos, con los israelitas, ¿sí? Y de allí es que le vino tanto odio por una doctrina que yo estoy bien seguro que fue sacada del mismo infierno. Y usted conoce la historia. Más de 6 millones de judíos que fueron brutalmente sacrificados. Ya tengo años que no voy, pero mi esposa y yo, cuando nuestros niños estaban pequeños, los llevábamos al zoológico de los judíos allá en Los Ángeles, al museo, perdón. Gracias. Ya ve por qué necesito a mi esposa aquí, para que me ayude. Porque el hermano José nomás me escucha que lo dije mal y no dice nada, nomás abre los ojotes. Pero bueno, pero ahí pudimos experimentar un poquito de lo que pasaban estos hombres, estas personas. Era algo terrible. Si no ha visitado ese museo, hágalo en Los Ángeles. No vaya los sábados porque ellos respetan y guardan el sábado, así es que no va a encontrar abierto. Pero ese museo de los judíos, hay mucha vigilancia y mucho cuidado porque como los judíos son odiados, pues alguien puede llegar y traer una bomba ahí, entonces lo revisan a uno mucho antes de entrar. Pero fue terrible, o sea, yo vivir ahí un poquito, nos metieron a los túneles donde metían a los judíos y a los lugares donde los quemaban. Era un simulacro, pues, usted entiende, ¿verdad? Y Dios mío, casi ganas de llorar a uno le daban. Es terrible lo que pasó con estos judíos. Pero todo eso comenzó por estos versículos que los malinterpretaron. Tener mucho cuidado con la doctrina, ¿ok, hermanos? Usted no diga, ninguna persona que me está escuchando escoja una iglesia basado en, ahí sí tienen programas para jóvenes, ahí sí cuidan bien a los niños, allí sí se divierten, allí sí celebran Halloween, porque hay muchas iglesias que celebran Halloween, lo disfrazan, dicen que es Harvest Festival o no sé cómo le llaman, ¿no? Nomás le ponen una máscara ahí que ¿cómo? Trunk and treat. Y todo eso, nosotros no practicamos así. Si allá quieren hacerlo, que lo hagan, pero nosotros no. Pero bueno, ¿por qué me metí en eso? Bueno, la Biblia enseña, hermanos, esto que acabamos de leer, pues sí es verdad porque está aquí, ¿no? Pero no como la interpretan ellos. No, nosotros sí somos Israel cuando venimos a Cristo, pero somos el Israel espiritual. Y hay que hacer la diferencia. Está el Israel espiritual y está el Israel como nación, según la carne. ¿Sí? Y aunque ahorita se dice que todos los que tenemos un apellido que termina en E y Z somos judíos, pues eso a mí no me consta, porque si así es, pues yo soy judío, porque yo soy Hernández y usted es Jiménez y el otro es Fernández, hasta Vicente Fernández fue judío. ¿Quién sabe? Eso no me consta a mí. Pero una cosa son los judíos que pueden comprobar que de veras ellos son bien meticulosos en cuanto a eso, y otros, la iglesia somos el Israel espiritual, es otra cosa. Y hay varios versículos que nos enseñan esas verdades. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3,
versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos de aquí son de fe? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Estos son hijos de Abraham. No estás diciendo que según la carne somos judíos, no. Si tú naciste mexicano, mexicano hasta que te mueras. Hasta en el cielo va a ser un mexicano, pero mexicano con cuerpo transformado. Porque dice que vas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿Sí o no, hermanos? Así es que, pero aquí no está hablando según la carne, aquí está hablando espiritualmente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Alguien que ¿qué? Que no es descendiente de Israel según la carne. Así es que parece que aquí todos somos gentiles, ¿no? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, fíjese, en ti serán benditas. Ahí te alcanza a ti, me alcanza a mí. No importa que seas alto, que seas bajito, que seas blanco, que seas azul, que seas café, que hables español, que hables inglés, que hables dialecto, tu cultura, tu trasfondo, no importa. La bendición de Abraham dice que es para todas las naciones. En Génesis 12, Dios cuando le dio la promesa a Abraham le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de modo, versículo 9, que los que son los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí leyó? Ahorita los extremos son malos, hermanos. No es saludable los extremos. Y ahorita está una doctrina dentro de la iglesia cristiana que enseña, le llaman la doctrina de, ¿cómo le llaman? De los que dicen que todo pura bendición y dinero y carros y todo. ¿Cómo le llaman? La doctrina de la prosperidad. Yo creo que Dios bendice, hermanos. ¿Cuántos de aquí creen que Dios bendice? Yo creo que Dios prospera también. ¿Qué acaso la Biblia no nos dice en diferentes partes de la Biblia? Bienaventurado el hombre. ¿Cómo dice el Salmo 1? Yo me lo sabía de memoria cuando era niño, ya se me puso en blanco aquí. ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino ni en consejo de malos. Ahí habla de prosperidad, que su hoja no cae y será prosperado. Jueces, ¿es Jueces o Josué 1:8? 1:6, Josué, ¿verdad? Que habla de que seríamos prósperos también. Yo creo en la bendición de Dios, hermanos. ¿Usted también? Yo creo que servimos a un Dios bueno que quiere bendecirte, no solamente en lo espiritual, quiere bendecirte en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu familia, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Ya cuando uno se va a un extremo y empieza de que si estás pobre, estás en pecado, pues es una mentira, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios que constantemente nos va a probar. Y hay veces que vamos a tener escasez en cuanto a lo económico, pero no porque andas en pecado, no porque estás mal, sino porque Dios quiere probar tu corazón. A ver si así como cuando tenías mucho dinero le servías, así le sirves. Como cuando puro bistec comías, puro T-bone steak comías, pero ahora que nomás te alcanza para los puros frijolitos, vas a seguir adorando y sirviendo a Dios como durante las 7 vacas de abundancia, vacas gordas. Entonces,
Creemos, hermanos, en un Dios que bendice. Y aquí donde dice que en Abraham serán benditas todas las naciones, no solamente está hablando de la fe, aunque eso es lo más importante, pero también está hablando de lo económico. ¿Acaso la Biblia no dice que Abraham era riquísimo? ¿Sí o no? Claro, las riquezas son un don que Dios se la va a dar solamente a los que Dios sabe que no se van a apartar de él. Pero vienen incluidas también la familia. ¿No se recuerda que dice la Biblia que la esposa de Abraham era una viejita, una ancianita de 90 años? ¿Se recuerdan? Y a esa edad los reyes de la tierra de aquellos tiempos le chiflaban cuando pasaba. ¿A dónde vas tan solita, chula? Porque era mexicano eran mexicanos los reyes aquellos. A ver. Amamos a nuestras viejitas, ¿verdad? Pero ya no las ves que van caminando por la calle y los reyes, los presidentes y los hombres. Pues la esposa de Abraham tenía sus 90, sus 95 años y todavía tenía pegue. ¿Saben qué es pegue, no? No sé, no me pregunten porque no sé cómo explicarlo. O sea que todavía los hombres la atraían y decían, wow. Esa es una bendición también. En Abraham somos bendecidos. Pero hermanos, yo le quiero hablar de lo siguiente. Yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que somos el Israel espiritual. Y como el Israel espiritual tenemos derecho legal a las bendiciones de nuestro padre Abraham. Y hay muchísimo que hablar de esto. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos a través del creyente Abraham? Dígalo con fe, ¿eh? Porque si nomás lo dice por decirlo, olvídese. Fíjese lo que dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo por primera vez, lo vamos a estudiar los jueves en el libro de los Hechos, para que se venga. Cuando por primera vez cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, Pedro y los demás discípulos se admiraron, ¿se recuerdan? ¿Cómo que el Espíritu también cae? Porque no tenían la revelación completa, no lo entendían todavía, no entendían esto que yo les estoy explicando ahorita, hermanos. Ellos no lo entendían, que el Israel espiritual no lo entendían. Es que en esa manera somos más privilegiados que ellos. Lo lograron entender, pues ellos escribieron todo esto, ¿no? Pero hubo un tiempo en que no lo entendían. Y somos el Israel espiritual, no según la carne. Hay que hacer esa diferencia, ¿ok? Es lo que yo quiero que entendamos en esta mañana, porque si no, cuando tú no entiendes esas verdades, se te hace muy difícil entender, por ejemplo, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Antes, a la mitad o después? Normalmente los que ya desecharon a Israel y piensan que nosotros reemplazamos a Israel, dicen que Jesucristo va a venir después. Porque ahorita vamos a ver cómo Daniel nos dice que Dios, los últimos 7 años, que son de la gran tribulación, han sido reservados exclusivamente, no para tratar con la iglesia, sino para tratar con Israel. Ni un amén. Todos calladitos, calladitos. Entonces, nosotros tenemos derecho al Espíritu Santo también, igual que los judíos. Dice el versículo, están muy calladitos hoy. ¿Por qué, hermanos? Fíjese lo que dice el versículo 28. Nos vamos hasta el 28. Dice, ya no hay judío ni griego.
¿Qué quiere decir eso? Ya no hay mexicano, ya no hay salvadoreño. Ante los ojos de Dios no hay razas, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios ya no hay lugar ni para la discriminación, ni para el racismo tampoco. No importa el lenguaje que hables, no importa tu físico, si eres oriental, si eres chino, todos venimos de una misma sangre. Por eso es horrible, hermanos, como en la historia hemos visto cómo el racismo y la discriminación dentro de la iglesia cristiana. Tremendo eso. Y no me voy a meter en más detalles, pero usted lo entiende. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. No lo malinterprete, y muchas mujeres en el matrimonio, ya ves, ya somos iguales, señorita, aquí. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros, sois uno en Cristo Jesús. Somos el Israel espiritual. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, mis amados hermanos, para recapitulizar un poquito de lo que hemos hablado, nosotros no creemos en la doctrina de reemplazamiento. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios ya terminó con Israel? No ha terminado con ellos. Nosotros creemos que sí, la iglesia somos el Israel espiritual, pero no porque Dios haya terminado con Israel. Israel ahorita está en la banca de espera. ¿A cuánto les gusta el soccer aquí? ¿A cuánto les gusta el soccer? Están los que juegan, ¿no? Y en las bancas están, ¿cómo se les llama a los que están esperando para que los llamen para que vayan a jugar? Los suplentes. Haga de cuenta que nosotros ahorita, Dios nos ha dado 2000 años desde que nació la iglesia, y nosotros somos los que estamos jugando el partido, el juego, el game, como usted quiera. E Israel están sentados en las bancas de espera. ¿Qué están esperando? A que Jesucristo, hasta el último gentil que se convierta a Cristo, y que Cristo venga y se lleve su iglesia, y entonces sí comienza el tiempo de Israel. Todo lo que estamos viendo ahorita que está pasando en Israel, todo eso hay que entender que está apuntando directamente para que las profecías que Dios tiene para Israel como nación se cumplan. Nosotros ahorita, dice Pablo, que Dios nos ha usado a la iglesia y nos está usando para darle celos a Israel. Porque ellos son los que se creían muy, pensaban que eran los meros, y que los judíos éramos unos perros y que no merecíamos nada. Perdón, los gentiles, sí. Gracias, hermano. Pero es como si yo le quiero dar un regalo al hermano José Carlos y le digo, hermano, mire, estos $1000 son para ustedes, para usted. Y el hermano José me dice, no te creo que seas tan buena persona. Y no me cree. Entonces yo delante del hermano José le hablo a Dani y digo, Dani, toma, estos $1000 son para ti. Oh, gracias, y me los arrebata. Entonces el hermano José Carlos se queda celoso, enojado contra mí y contra Dani. Oye, pero ¿por qué se los dices a aquel? Pues porque tú no los quisiste. El plan de Dios era salvación para Israel, usar a Israel.
Pero como no se dejó, no quiso, entonces vino con una más fea, que somos nosotros. Y dijo, pues si tú no quieres, entonces a esta fea le doy los $1,000. Y es como nació la iglesia. Porque cuando Dios nos escogió como iglesia, no nos escogió porque éramos los más hermosos, los más bonitos, los más inteligentes. Dice la Biblia que Dios escogió lo peor. Quiere decir que si tú estás sentado aquí con esa carita de ángel, es porque eras de lo peor. Y yo también. Y el que se enoje cuando uno dice eso es que no hay humildad. Hay mucho orgullo. No has entendido que Dios salva, regenera, cambia y transforma, no porque nos lo merecemos, sino porque en su gracia, su amor y su misericordia Él le dio la regalada gana salvarnos y transformarnos. Y si estamos aquí es por Él. Por eso la Biblia dice que a Él y no a nosotros sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Entonces, hermanos, Dios todavía tiene planes para con Israel según la carne. ¿Ok? En Daniel capítulo 9, nos vamos rapidito a Daniel todos. Les dije que les iba a dar carne ahora, ¿Se recuerda cuando Daniel comenzó a orar en una ocasión y después se le apareció un ángel? Pues ese es el mensaje que le dio. Está orando y de repente se le aparece un ángel y le dice, aquí estoy para responder a tu oración. Y aquí le desenvuelve la historia de cómo es que va a terminar el mundo en esta tierra. Y todo tiene que ver con Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas, hermanos, desde cuando esto se le dio a Daniel. Aquí estas 70 semanas, hermanos, está hablando de no semanas de días, sino semanas de años. Es bien importante que lo entendamos esto, Digan todos conmigo, semanas de años. Así es que si hacemos la cuenta, ¿cuántos años tenemos en 70 semanas de años? Usted multiplica 7 por 7, a ver los que son buenos para las matemáticas. 7 por 7, 49, o sea, 70 semanas son 490 años, ¿no? ¿Sí? Entonces de eso está hablando aquí. Una vez más, versículo 24. ¿Ya se me están perdiendo o no, hermanos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? Sobre Israel, no sobre la iglesia. ¿Ok? Ahorita los que estamos somos nosotros, la iglesia, pero va a venir Cristo y nos va a llevar. Y entonces entra Israel. Entonces 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea Jerusalén, para terminar, número 1, la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cuántos quieren que ya Dios le ponga fin al pecado? Esto no va a suceder, hermanos, hasta el final de las 70 semanas. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Jesucristo. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso, hermanos? 62 semanas y 7 semanas. ¿Cuánto es? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 semanas. Pero no eran 70. ¿No eran 70? ¿Dónde está esta última semana?
Esa última semana, hermanos, son los 7 años de tribulación, donde Dios va a tratar directamente, no con la iglesia, sino con los judíos. Y entonces, dice Pablo, todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se cumplan estas 70 semanas. Entonces ahorita es impresionante que desde que comenzó la reconstrucción del muro de Jerusalén, a ver, los que vienen los jueves, estudiamos el libro de Nehemías, ¿se recuerdan? Cuando comenzó la construcción de los muros de Jerusalén, a la venida del Mesías pasaron exactamente el tiempo que nos dice aquí. ¿Cómo la ve usted? Y vino el Mesías, o sea, Jesucristo, 62 semanas. Y dice el 26, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando crucificaron a Jesús, hermanos. Si usted hace la cuenta en años, desde Jerusalén hasta que le quitaron la vida a Jesús, pasaron estas 72 semanas. Eso solamente lo puede hacer Dios, con lujo de detalle. Ojalá y no lo esté perdiendo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya se cumplió también cuando el general Tito, romano, en el año 70 después de Cristo, conquistó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo de los judíos. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando aquí la otra semana de la gran tribulación, ¿ok? O de la tribulación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, a los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya han pasado todas estas semanas, ya se han cumplido. La única semana que no se ha cumplido es la última, los últimos 7 años de la historia de este planeta Tierra, que van a comenzar cuando Jesucristo venga en lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Entonces dice Pablo que el Israel, cuando Dios comience a tratar con ellos en esos 7 años, últimos 7 años de la historia, después de todo lo que pasen los pobres, allí cuando vean a Jesucristo venir por segunda vez, es cuando todos los judíos van a creer. Ahorita no creen ellos. Yo les dije la semana pasada y se los vuelvo a repetir, la capital de los gays, ahorita, antes estaba en España la capital de los gays, ¿verdad? Ahorita la capital de los gays está en Jerusalén. Es uno de los países donde hay más pecado, donde hay más abominación y donde casi no se cree en Dios, en Jerusalén, que siempre han sido tercos, han sido de corazón duro, no creen en el Mesías. Usted cree en Jesucristo como el Mesías, pero ellos no lo creen. Y cuando tú les dices que Jesucristo, judío, es Dios en carne, se ríen de ti, en tu cara. Si hay un pueblo que no cree en Cristo, son los judíos. Y es por eso que también han sido tan odiados de todo el mundo, porque ellos mismos se han echado esa maldición sobre sus espaldas. ¿No se recuerdan cuando iban a crucificar a Jesús y los judíos gritaron con vehemencia? Dijeron: que la sangre de ese inocente sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Pero allí no estaban hablando de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia y nos salva, que esa sí esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí
estaban hablando de maldición. Y esa maldición les ha seguido hasta la fecha. Y la misma maldición te va a seguir a ti, y a ti, y a ti, y a ti, si rechazas a Cristo, así como los judíos lo han rechazado. Por eso hay alguna persona que me está escuchando y que rechaza a Cristo. Y aceptar a Cristo no es nomás decirlo con palabras, es con tus hechos, mijito, mijita. Que tú dices que no rechazas a Cristo, pero no vienes a la iglesia, vienes cada venida del Papa. ¿Qué más necesitas? Se te ha predicado una y otra vez del arrepentimiento de Cristo, de la salvación, de que te tienes que entregar, pero eres peor que una mula terca. Dios te ha dado oportunidad tras oportunidad, pero sigues montado en tu mula. Que con palabras, sí, Jesús es Señor, sí, yo sirvo al Señor, pero con tus hechos eres peor que los ateos. Aquellos se portan como se portan, pues porque son ateos, ¿verdad? Pero tú que dices que eres creyente, que dices que eres cristiano y te portas igual o peor que los ateos, estás peor que ellos. Aquellos no son hipócritas porque ellos creen lo que predican, pero tú que con tus labios dices que amas a Jesús, que Él es tu Señor, que eres cristiano, etcétera, etcétera, pero te portas mal que ellos, tú eres un hipócrita de primera. Qué tremendo, ¿no? Aunque se hágale ouch, dolió un poquito. Todos los judíos están así, no quieren nada de Dios, pero va a venir. Tienen que pasar por la gran tribulación, tienen que pasar por todo eso y después van a creer. Mire mis últimos versículos para cerrar. Zacarías 12:10. Vaya, Zacarías 12:10. Zacarías está casi al último del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Mira, para que vea que Dios no ha terminado con Israel. Aquí está hablando de los últimos tiempos, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora sí van a querer orar. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y sígale leyendo, y está hablando de la gran tribulación. Van a llorar, van a pasar por momentos bien difíciles, pero cuando Cristo aparezca, al que ellos traspasaron, se van a dar cuenta que Él efectivamente era el Mesías, no solamente de los judíos, sino de todos aquellos que se atreven a creer por fe y en fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos exactamente lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Cuántos esperan al Salvador de los cielos? Así como está el mundo, hermano, ya todos queremos que Él venga, ¿verdad? Mi esposa me decía que tantas cosas que pasan, que están pasando ahorita por donde quiera. Mire lo que está pasando allá en Acapulco. Terrible, ¿verdad? En Israel, en Ucrania, en tantos lugares. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, está refiriendo a los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Qué tremendo, ¿no? Yo ya terminé mi lección ahora, hermanos, pero solamente quiero terminar leyéndoles Zacarías 14:4.
Cuando Jesucristo venga al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando esté tratando con Israel, aquí nos describe un poquito cómo Él va a venir. Dice el 4. Vamos desde el 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Israel es indestructible, hermanos. Muchos están diciendo ahorita que la quieren borrar del mapa a la nación, al monte de los olivos y todo eso. No pueden, porque ahí es donde, cuando Cristo venga, ahí es donde va a poner sus pies, en su segunda venida. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Yo no entiendo cómo, pero eso viene de Dios. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuándo va a suceder esto, damas y caballeros? ¿Cuándo? Al final de los últimos 7 años de la historia de este mundo, cuando Dios termine de tratar con los judíos y venga en su segunda venida y comencemos los 1000 años, el gran milenio donde vamos a vivir y reinar con Cristo desde Jerusalén toda la tierra. Y allí el que va a ser gobernador en Jerusalén va a ser el rey David otra vez, conforme a las profecías de la Biblia. Y Jesucristo, David solamente de Jerusalén, pero Jesucristo desde Jerusalén va a reinar el mundo entero. Desde Jerusalén. Jerusalén, hermanos, para que empiece a amarla un poquito más, va a ser nuestra casa en esos 1000 años. Después va a haber cielos nuevos, tierras nuevas, pero Israel para siempre estará en la tierra también. Y si tú quieres, en la eternidad vas a estar allá en el trono con Dios, en el tercer cielo. Pero si te enfadas un poquito de estar allá, le estoy hablando humanamente, porque pues nadie se va a enfadar, ¿verdad? Pero para que me entienda. Entonces vas a poder volar, no vas a necesitar avión, ni cohete, ni nada, porque con tu cuerpo transformado vas a poder volar. ¿Cuántos van a...? Sí. Entonces vas a bajar y vas a bajar aquí a la tierra, a la Jerusalén nueva. Y en ese tiempo va a ser algo hermoso, hermanos. Yo termino leyéndoles Isaías 11:4. Solamente he leído para que vea cómo va a ser en ese tiempo. Isaías 11:4. Ya en ese tiempo, fíjese lo que va a hacer Jesús. ¿Listos, hermanos? Todos léanlo, ya. No se me enfaden, no están enfadados, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Es terrible cuando alguien se enfada con la palabra de Dios. Se puede enfadar conmigo, pero no con la palabra de Dios. Dice: ya en el milenio, ya después de su venida, ya después de que trató con Israel y viviendo en Jerusalén, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Cómo necesitamos justicia para los pobres, verdad? Y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. No los mensos, los mansos, Y herirá la tierra con la vara de su boca. Ahí está hablando de su venida. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, al anticristo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Back to Genesis. Back to Adam and Eve. De regreso a Adán y Eva otra vez aquí, porque los animales así vivían.
y en el arca de Noé también, ¿verdad? Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, ya no comerá carne. Y el niño de pecho, tu niñito, tu bebito, jugará sobre la cueva de las arañas y del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? ¿Cuántos quieren vivir en ese tiempo? ¿Cuántos quieren vivir en esa época, hermanos, de paz, de seguridad, donde habrá absoluta justicia? No va a haber discriminación, no va a haber racismo, no va a haber enfermedad, y personalmente y físicamente Jesús nos gobernará.